Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esa va a ser la columna vertebral de esta predicación. Esta enseñanza la hemos titulado Vuestra Santificación. ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Vuestra santificación. El Señor dijo, sé santos. ¿Sé santo por qué? Porque Él es santo. Versos 2 y 3. ¿Trajeron sus Biblias? Levanten la mano los que trajeron su Biblia. Aún la digital también es Biblia. Los que no trajeron Biblia, levanten la mano los que no trajeron Biblia. Una sola. Acérquese a su hermana. Dígale, hermana, permíteme leer la Biblia contigo hoy. Dígale. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 y 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Vuestra qué? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Termina el verso. La palabra dice claramente que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Lo acabamos de leer. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es que nosotros seamos santificados. ¿Ok? Y la palabra santificación, investigando un poco, encontré que decía, es llegar a estar limpio, puro, sin mancha, es estar libre de sangre y de los pecados del mundo, llegar a ser una nueva criatura del Espíritu Santo, alguien cuyo cuerpo ha sido renovado por el renacimiento del Espíritu. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la voluntad de Dios es que seamos santificados, ¿cierto? Ahora, hay algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Porque la fe sin obra es muerta. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Ahora, para la santificación, no es que seamos santos por nuestras buenas obras, es que somos santos porque ya Él nos hizo santos. Nos limpió con su sangre preciosa y nos dio de su Santo Espíritu. Por eso que ese ser que habita en nosotros es santo, por lo tanto ahora nosotros somos santos. Amén. Vamos a cantar una alabanza y pónganse sobre sus pies, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no hay cosa más hermosa que estar en la presencia de Dios alabando su nombre. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a cantar conmigo. Tú has sido
Aleluya. Aleluya. Puede sentarse, amado. Mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Mírelo hacia la cara. Y dile, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones, dile. Así que pon una buena cara, pon tu mejor actitud. Ya el Señor nos regaló el día, ahora nos toca a nosotros poner la alegría, ¿verdad que sí? Tenemos que gozarnos en la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, amados, para poder entender este tema de la santificación, tenemos que ir al origen, al principio. Todo tiene un origen, ¿verdad que sí? Y todo tiene un final. Nuestro final sabemos que es la eternidad con Cristo. Pero no podemos ir a esa eternidad con Cristo si no estamos santificados. La palabra dice claramente que sin santidad, ¿quién? Y yo no veo a nadie aquí. ¿Usted lo ve por aquí? Por eso que nadie viene a la iglesia. ¿Cómo va a venir si no va a ver a Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que nadie no puede venir a la iglesia, por eso que no lo ve. Pero nuestra santificación no depende de nosotros mismos. Depende de aquel que nos hizo santos. Porque por su Espíritu es que nosotros hemos sido hechos santos. Porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Y nos ha convencido para poder llegar a los pies de Cristo. Para que por medio de esa sangre nosotros fuésemos lavados y justificados. Amén. Entonces esa justificación trajo a nuestra vida la santificación. Porque santidad no es otra cosa que estar apartado para el Señor. Cuando en el Antiguo Testamento se utilizaban los utensilios del templo, ellos los tomaban, el Señor le dijo, agárrenlos, los apartan, los ungen con aceite y los santifican. Son santos, por lo tanto, no deben salir del altar, de la presencia de Dios, porque todo lo que es santo está en la presencia del Señor. Amén. Por eso nosotros vivimos en la presencia del Señor, porque hemos sido santificados. El velo que nos separaba, esa presencia, fue quitado. Cristo lo rompió a través de su cuerpo. Ahora nosotros tenemos acceso directo a esa presencia todo el tiempo. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque nosotros santificados vivimos en la presencia del Señor. Nada que no esté santificado no entra a la presencia del Señor. Entonces podemos ver en el Edén, cuando Dios creó al hombre, el salmista dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de hombre para que lo visite. Lo coronaste de gloria. Esa gloria es la santidad que resplandece en los hijos de Dios. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, que Dios lo formó del polvo de la tierra, lo tomó de la tierra, luego de formarlo en la tierra, sopló aliento de vida en él, y dice la palabra que vino a ser un ser viviente. Entonces Dios lo llevó y lo estableció en el huerto del Edén, que él mismo labró, porque dice, y plantó Jehová un huerto, ¿en dónde? Al oriente. ¿Cierto? Entonces Dios planta en el oriente un huerto llamado Edén. Dios lleva al hombre a ese huerto del Edén, que es el centro de mando del reino de Dios en la tierra. Dios le dice a Adán, señorea y gobierna la tierra. Gobierna sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. ¿Qué le dio Dios? Autoridad para señorear. Porque Dios quería que se hiciese su voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. ¿Cierto? Ahora, Dios iba a gobernar la tierra a través del hombre. Por eso Dios le da de su espíritu al hombre. Por eso Dios le da de su santidad y de su gloria. Porque dice la palabra que Adán estaba desnudo, pero no sabía que estaba desnudo.
¿Por qué? Porque había una santidad, una gloria que lo rodeaba. Entonces, cuando Adán juntamente con Eva pecan, ¿qué fue lo primero que se le fue? La santidad. Porque dice que al comer estamos desnudos. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque sus ojos habían sido abiertos, sus ojos carnales. Entonces el Señor establece en el Edén principios y normas de santidad que siguen prevaleciendo hoy en día. Entonces Dios comienza a darle hijos a Adán, y fíjense cómo salen los dos primeros. Viene Caín y mata a Abel. ¿De dónde conocía el homicidio de Abel? Por causa del pecado. No había santidad en ellos. Dios desterra a Abel y lo marca en la frente, para que al que matara a Caín, el que lo mate, bueno, el otro va a morir 7 veces peor. Pero de la descendencia de Caín comienza a salir una nación malvada, perversa, de tal manera que cuando llega el momento del diluvio, Dios tiene que matar a la tierra con un diluvio, a todo ser humano. Pero de los hijos de Adán, dice que después le nació Enoc, y comienza a traer descendencia con imagen de Dios. Dice la palabra que le nació entonces Enoc y trajo la imagen que se había perdido en Adán. Y de ahí comienza a traer descendencia, Matusalén, y hasta llegar a Noé. De Noé, de los hijos de Noé, sigue la descendencia malvada, Cam, pero también trae la descendencia que es la que trae el linaje de la santidad, que es Sem. De Sem nace Matusalén y luego llega Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: voy a hacer un pacto contigo. El que te bendijere, lo bendeciré, pero el que te maldijere, lo maldeciré. Y en el capítulo 15 vemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Le dice: Abraham, sal del campamento, ven acá, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. Mira la arena del mar. ¿La puedes contar? No. Así será tu descendencia. Entonces Dios le da dos tipos de descendencia a Abraham. Le da una terrenal y otra celestial. La celestial venía por medio de la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cuáles son los que están justificados? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Y quién es el que está justificado? Aquel que ha sido santificado. Entonces Dios trae ese linaje para poder llegar al momento de la entrada del Mesías, que es Jesucristo. Y Jesucristo lo primero que empieza a decir es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos no cualquiera entra, porque vemos a un Nicodemo Nicodemo no. Llega este sacerdote y le dice: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahora, es necesario que entendamos algo.
el reino de los cielos, el apóstol Pablo dijo que él se manifestaría ¿con qué? Con demostración de poder y del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces podemos entender que la santificación le pertenece al reino. Y Dios comenzó el reino desde el Edén. Ese fue su primer centro de acopio, donde él iba a empezar a gobernar en la tierra. Dios quería que desde allí, desde Edén, comenzase a extenderse el gobierno de Dios por toda la tierra. Por eso podemos entender que el Edén estaba en Canaán, porque Dios saca a Abraham, a uno de los caldeos, y le dice: te llevaré a una tierra que te daré por heredad, se la daré a ti y a tu descendencia. Y entendemos que estaba allí en Israel, en ese pequeñito lugar geográfico en el oriente. ¿Dónde estaba el Edén? ¿Dónde lo plantó Dios? ¿Dónde? En el oriente. ¿Dónde está Israel? En el oriente. Ahora, Dios le dice que desde el Edén salían un río que se partía en cuatro. Uno era el Pisón, el Tigris, el Éufrates. ¿Cuáles son los límites de Israel? Te daré desde el gran mar, desde el Éufrates hasta el otro río. Dios le estaba dando la situación geográfica donde estaba su primer centro de acopio para gobernar el mundo. Por eso que la nación de Israel es donde comenzó todo y es donde va a terminar todo. ¿Dónde se va a posar la Nueva Jerusalén? Los que han estudiado la Biblia. ¿Dónde se va a posar la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén? Para que Cristo gobierne. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Entonces Jesús trae el reino de Dios a la tierra. Pero el reino de Dios no ha terminado, es progresivo. Pero los que participan de ese reino solamente son los santificados de Dios. Porque sin santidad, dile que está a tu lado, te está hablando a ti. Dile. Ahora respóndele tú, pero a ti también. Tú eres un santificado porque Cristo derramó su sangre por ti para hacerte santo y volverte a traer de donde te habías perdido, de la presencia del Señor. Ahora, podemos ver en Éxodo capítulo 19, verso 4. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todo para que podamos comprender por qué Dios trajo el reino a través de Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida de aquel que nos iba a santificar por medio de su sangre. Pero entendemos que los que son santos pertenecen a un reino. Recordemos que hay una lucha en el cosmos, en el sistema, que es el reino de las tinieblas con el reino de la luz del amado Hijo Jesucristo. Éxodo capítulo 19, verso 5. Vamos a leerlo desde el 4. ¿Lo tienen? Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿A quién nos llevó? ¿A quién? ¿Quién es Egipto? Egipto representa al mundo, el sistema de gobierno de Satanás, que es el que está rigiendo en la humanidad.
Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sobre dónde? Sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es? De Él es toda la tierra, pero Él nos ha apartado para ser, dice aquí, y vosotros me seréis ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? No, yo creo que dice aquí una iglesia. ¿No es una iglesia que dice aquí? Ah, no, perdón, es un reino. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente ¿qué? ¿De gente qué? Dile a tu lado, tú eres un santo. Dile, tú eres una santa. Dile. Estas son las palabras que dirás a los hijos. Ahora, la primera Israel, la terrenal, no pudo cumplirlo. No pudo cumplir el pacto. No pudo cumplir los mandamientos del Señor. Tuvo que venir Cristo bajo la ley, bajo el pacto antiguo, para establecer un nuevo pacto que es en su sangre. Lo acabamos de hacer. Acabamos de conmemorar ese pacto, ¿o no lo acabamos de hacer? Ahora, Cristo vino para que ese viejo pacto se pudiera cumplir en Él, porque Él es el cumplimiento de ese pacto. Él es el cumplimiento de esa ley, para traernos una nueva ley, un nuevo pacto que es por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora yo estoy en un nuevo pacto. Diga conmigo, yo estoy en un nuevo pacto. Yo soy una santa, yo soy un santo, diga. Porque su sangre me ha santificado y me ha llamado a ser un reino de gente santa. Santa. Y no estamos hablando de Santa Claus, gente santa. Porque Dios nos ha escogido de entre los pueblos. Ahora, esa nación que es Israel es el centro de acopio del reino de Dios. ¿Dónde comenzó a esparcirse las buenas nuevas? En Israel, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es donde vino aquel que va a gobernar, que es Rey de Reyes, pero tuvo que venir como un cordero, como un Mesías sufriente, para pagar en la cruz por algo que no hizo. Porque Cristo, Dios lo castigó como si hubiese vivido nuestra vida, para que hoy nosotros pudiésemos vivir la vida de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios te veía a ti y me veía a mí, para que por medio de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre, hoy Dios nos pueda ver a nosotros como si fuésemos Cristo, como si fuésemos Jesús su Hijo. Ahora, esa santificación ha traído a mi vida un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ahora somos nueva criatura. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Lo tienen? Verso 9. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Vamos a leer pues. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Yo le estaría dando fuerte gloria a Dios. Yo le estaría dando fuerte gloria a Dios. Porque cuando yo no era nada, Él me llamó para santificarme.
y para hacerme una nación santa. Santa, pero no para quedarme aquí. Yo sí soy santo. Con una orelita en la cabeza y pegado ahí en la pared para que me ponga 2 velitas. No, Dios te hizo santa, te hizo santo para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. Porque Él es el que te ha hecho santa, te ha hecho santo para que puedas estar en su presencia por toda la eternidad. Ahora te toca a ti comenzar a traer a aquellas personas que todavía no lo conocen por medio de la predicación del Evangelio, que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino, porque somos hijos del reino. En la parábola del trigo y la cizaña, los apóstoles le preguntan: Señor, explícanos la parábola de la cizaña y el trigo. Jesús le dice: los segadores son los ángeles, el campo es el mundo, la cizaña son los hijos del maligno, pero el trigo son los hijos del reino. Del reino, lo dice Jesús. Así que nosotros somos hijos y pertenecemos a un reino, que es el que Jesús, que es el que mismo Dios comenzó a establecer desde el Edén. Y si leemos Apocalipsis, vamos a ver que cuando Jesús venga, se va a establecer una nueva Jerusalén, que es el centro de acopio, el centro de mando, en el Monte de los Olivos. ¿Y quiénes van a gobernar con él? Levante su mano y diga: yo voy a gobernar con él. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado para que gobernemos. Por eso nos ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis, el libro que a muchos les da miedo, pero si leyera las escrituras se diera cuenta que es lo más hermoso que hay. Apocalipsis capítulo 5, verso 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. ¿Y qué vamos a hacer? Y reinaremos. Yo voy a gobernar, no sé ustedes. Yo voy a gobernar, no sé ustedes. Pero si yo, que voy a gobernar, tengo que mantenerme en santidad, usted que va a gobernar conmigo también tiene que mantenerse en santidad. Y la santidad conlleva una serie de requisitos que debemos cumplir. En el pasaje que leímos ahorita de 2 de Corintios, dice que no, de 1 Tesalonicenses, perdón, dice que Él nos ha llamado, ¿cierto? Pero que no entremos en fornicación. Y cuando habla de fornicación, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Pecado sexual. Pero en lo espiritual también podemos fornicar. Lo podemos hacer con otros dioses. Dios ve la idolatría como un adulterio, como una fornicación, algo inmundo, porque Él es el único Dios. Y muchas veces ponemos aún nuestros hijos, nuestros bienes materiales, lo que poseemos primero que Dios. Por eso que el Señor, cuando da el sermón en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Él nos dice: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Sabes por qué el Señor nos está mandando a hacer esas cosas? Para que tu Dios no sean tus bienes materiales, lo que tú posees. Porque muchas veces no queremos dar porque no, quizás para qué lo va a hacer. ¿Y tú para qué lo tienes guardado ahí? No está haciendo nada. Pero como no quieres gastar el dinero, una cosa es malgastarlo, otra cosa es sembrarlo.
Porque cuando el Señor te manda a dar, lo que tú estás sembrando, porque Dios ama al dador alegre. No te metas con las ofrendas, por si acaso. Dios ama al dador alegre. Pero lo que quiere es que tu corazón por completo le pertenezca a Él. Que Él sea el centro. Lo acabamos de cantar. Cristo sea el centro. Hasta que llegará el momento en que tengo que dar. Ya Cristo no es el centro, ahora el centro es mi bolsillo. Entonces muchas veces ponemos muchas cosas antes que el Señor. Hermano, pero la santificación nos manda a cuidar el corazón del hermano. El apóstol Pablo dijo algo: de lo que está en la carnicería, come de todo, porque ya el Señor lo santificó. Porque santificándolo por la palabra en acción de gracia, todo es permitido. De todo lo que aparezca en la carnicería comer. Pero el apóstol Pablo después viene y dice: si por mi libertad mi hermano que todavía no es maduro, no de apellido por si acaso, no de mente, si mi hermano por mi libertad que todavía no ha madurado en el Señor se va a perder, porque si me ve comiendo puerco va a decir: eso es el diablo, eso es el diablo. Hermano, no compré en la carnicería, y en la carnicería el apóstol Pablo me dijo que comiera de todo lo que había en la carnicería, ¿o no lo dije? Pero después dice: pero si por el comer carne mi hermano se va a perder, mejor no como carne. ¿Por qué? Porque mi libertad haría que mi hermano se pierda. ¿Por qué se va a perder? Porque empieza a condenarme, porque empieza a señalarme, porque según su estructura religiosa, que todavía no ha madurado, le dice que estoy haciendo mal. Esta semana llegué a la carnicería, y cuando llegó a la carnicería pido una malta polar. Dame una malta, la vi frita, me provocó. ¿No? Y llegó una hermana que tiene rato sin venir a la iglesia. Yo la veo que entra, y ella me mira la botella y me dice: hermano, déjese de eso. Yo: ¿de qué, mi hermana? De eso. Mi hermana me dijo una malta. Ay, yo pensé que estaba bebiendo. Y esa se fue al extremo, ¿verdad? Pero si por mi libertad mi hermana se va a perder, dejo de tomarme la malta. La compro y me la llevo a la casa, que nadie me ve. Pero yo tengo que cuidar el corazón del que ha sido santificado igual que yo. Porque para eso me llamó el Señor. Para hacer de ejemplo a aquellos que todavía no han llegado al conocimiento pleno de la verdad. Porque es un proceso, hermano. La santificación ya ha sido dada, porque la santificación no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor, que es santo, y la santidad viene de Él, no de nosotros. Pero a nosotros nos pertenece cuidar esa santidad. Así como la salvación Dios te la regaló, tú tienes que cuidar con temor y temblor esa salvación. Porque si no fuese así, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dice que por mi libertad se perdería? Entonces quiere decir que sí se puede perder. Entonces yo, que soy más maduro, tengo que cuidar a mis hermanos. Y cada uno de ustedes fue llamado a hacer lo mismo, porque dice la palabra que Él nos ha llamado ¿a quién? A mí, al pastor, a los ancianos, o a todos. Él nos llamó a todos a ser una nación santa, una nación, un reino santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos. La voluntad de Dios es que seamos santificados.
Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a esa santificación? Apartándonos de las cosas del mundo. Así como mantengo yo mi santidad. Ya yo fui sacado del mundo. Ahora, ¿por qué yo tengo que vivir como si fuera uno más del mundo? Porque he visto muchos evangélicos, claro, no están aquí, no vinieron hoy, hermanos que tienen más mundo que el mapa mundo. Hermanos, eso usted lo ve y es una carnalidad. ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está el apartarte para el Señor? Si Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo para que anuncies las virtudes de Jesús, entonces ¿por qué estás anunciando las virtudes de los demás? Los defectos de las demás. Si Dios te llamó a anunciar las virtudes de aquel que te llamó a santidad, no tenemos por qué estar nosotros anunciando los errores y los defectos de los demás. Hoy en día se está practicando mucho un evangelio condenatorio, condenando a los hermanos, a los que ya han sido santificados. Si a ti no te pertenece enviar al infierno a nadie, Dios te llamó más bien para que los rescataras del infierno, porque ellos están perdidos. ¿O no lo dice la palabra? Eso dijo: el que cree en mí, el que cree en mi palabra, será salvo. Pero el que no cree a la palabra, ya ha sido condenado, porque la palabra ya lo condenó. Ahora, ¿cómo puedes tú condenar a una persona que ya está condenada? Eso no es más que se ve en Estados Unidos. Dámele 2 cadenas perpetuas. Mi alma, ¿será que me voy a morir y voy a volver a vivir para cumplir la otra cadena perpetua? Porque va a estar perpetuamente ahí metido. Y no, por si acaso meterle otra más, 3 cadenas perpetuas. ¿Quién cumple 3 cadenas perpetuas? ¿Cómo condenas a alguien que ya está condenado? Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Esa naturaleza que se perdió en el Edén, esa santidad que se perdió en el Edén, Cristo la volvió a traer para que hoy nosotros pudiésemos gozar de esa santidad. Y esa naturaleza que se desfiguró en el Edén con el pecado, hoy Cristo la restauró por medio del Espíritu Santo. Ahora tenemos una naturaleza nueva. ¿O no dice la palabra que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Quiénes están en Cristo Jesús aquí? Dios. Si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están. ¿Para los que están? Pero continúa diciendo, no para los que andan conforme a la carne. Ese pedazo del verso muchas veces lo obviamos, sino para los que andan conforme al Espíritu. Ahora, si por el Espíritu andamos, hagamos morir las obras de la carne. Y si yo hago morir las obras de la carne, es porque la santidad de Dios habita en mí, por el Espíritu Santo que se me ha sido dado. Ahora la santidad nos pertenece a nosotros. Hemos sido santificados por la sangre del Cordero, por el Espíritu Santo que vino en ti. Y dice la palabra que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Ahora, si el amor de Dios está en nuestros corazones, ¿por qué condenamos a las demás personas? Si Dios no condenó a nadie. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y si Cristo, dice la palabra, ¿quién es el que condena? Cristo es el que salva. Ahora, si Cristo es el que te debería condenar, es el que te salva, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Condenar más a la gente? ¿Le vamos a dar 3 y 4 cadenas perpetuas más? No podemos, porque ya han sido condenados. Ahora nos toca a nosotros reconciliarlos para que puedan estar de nuevo con el Señor y puedan ser librados de esa condenación eterna. ¿Cuántos son heraldos aquí?
ninguno heraldos, ninguno anuncia el evangelio. Un heraldo es aquel que lleva el mensaje. Yo llevo el mensaje de salvación. No sé ustedes, yo llevo el mensaje de salvación. Porque Dios me llamó a anunciar las virtudes de aquel que en su reino nos ha santificado para que seamos parte de ese reino, para que seamos hijos de ese reino. Ahora nos toca a nosotros anunciar, pero nos toca también a nosotros mantenernos en esa santidad. Hermanos, las escrituras son claras. Las escrituras son claras. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Primera Corintios capítulo 2, verso 12. ¿Lo tienen? Dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de quién? Sino ¿qué? ¿Que proviene de dónde? De Dios. ¿Para qué? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Acomodando. ¿Cuántos somos espirituales aquí? Hermano, Dios nos dio el espíritu del mundo. El espíritu que opera en el mundo es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Del anticristo. El espíritu del anticristo que ahora opera en el mundo. Ese es el espíritu del mundo. Ahora Dios no nos dio el espíritu del mundo, ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos acomodar lo que lo espiritual, hermano. Tenemos que rescatar a aquellos que le pertenecen a Dios, para que se complete el número de nuestros consiervos y así podamos venir a reinar y gobernar con el Señor. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 4. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense cómo Dios nos llama y nos aparta. Los he llamado y los he apartado para que sean un pueblo, un reino santo, ¿cierto? Ahora, santificados, hemos sido apartados ¿para qué? Para el evangelio de Dios, el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Fíjense que Dios trajo de Abraham la descendencia en la carne, la descendencia terrenal, para traer al Mesías, que iba a traer su descendencia espiritual. Ahora, que fue declarado Hijo de Dios con poder según las Escrituras, según el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? Ahora, ¿somos santos porque hacemos buenas obras o somos santos porque el Espíritu de santidad opera en nosotros? El Espíritu de santidad opera en nosotros, por eso somos santos. Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Ahora nosotros
le amamos a Él. Dios te ha llamado a ser santo. Dios te ha llamado a ser santa. Te ha escogido de entre las naciones. Aquellos que no son del reino, tú lo vas a conocer. Porque los que son del reino tienen el Espíritu del Padre. Porque el reino es de Dios. Aquellos que son hijos del reino van a mostrar el carácter del Hijo. ¿Cuál es el carácter del Hijo de Dios? Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Lo tienen? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, porque esa es otra cosa que hace el evangélico. No el Hijo de Dios, sino el evangélico. Vive envidiando lo que Dios le da a su hermano. Vive envidiando la posición que Dios le da a su hermano, cuando debería estar trabajando en lo que Dios le ha dado a él. Y empieza a frustrarse. Por eso que los vas a conocer. Van a vivir frustrados y amargados, porque nunca van a realizarse a sí mismos como hijos de Dios, porque no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer a ellos. Quieren hacer lo que Dios les mandó a hacer a su hermano. Hermano, Dios te llamó a ti para que seas santa, para que seas santo. Cada uno va a rendir cuentas a Dios por lo que Dios puso en sus manos. Y el pastor Argeni va a dar cuenta por lo que Dios puso en sus manos, pero va a pedir cuentas a mí por lo que Dios puso en mis manos. Va a pedirle cuenta por lo que Él les dio de comer, o nos dio de comer a nosotros, que somos rebaño del Señor. Pero Dios lo ha puesto a él aquí como pastor para que dirija su grey y le dé pastos en tiempo correcto. Y no cualquier pasto. Pasto que lleve a vida eterna. Pero Dios me va a pedir cuenta a mí y te va a pedir cuenta a ti si tú obedeciste la voz de Dios a través de tu pastor. ¿Saben por qué? Porque Dios te puso un pastor para dirigirte por medio de él. Así que lo que Dios va a hacer en ti, te lo va a demostrar a través de él. Porque Dios utiliza al líder, como lo hizo con Moisés, para mostrarle al pueblo qué camino tenían que coger para llegar a la tierra prometida. Y ese pueblo que salió de Egipto, que representa al mundo, Dios lo sacó para que fuesen una nación santa. Pero de todo ese pueblo que salió, por su rebelión, por su desobediencia, llegaron a la tierra prometida nada más dos: Josué y Caleb. Ya todo lo demás que entraron era una nueva nación, porque los que salieron de Egipto murieron todos en el desierto. Y eso nos enseña a nosotros que Dios habla a través de las autoridades. Y cuando Dios pone una autoridad, como lo dice Romanos 13, el que se opone a la autoridad establecida, a lo establecido por Dios se opone. No se opone al pastor, no se opone al líder, se opone a Dios. Porque cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia,
se le apareció Jesús en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No es a la iglesia, hermano. Por eso tenemos que leer las Escrituras. Cualquiera le mete gato por leer. Él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ay, ¿qué hice? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjense el cambio que da Saulo, que dice, baja su rostro y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que tenemos que hacer. Bajar nuestro rostro y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En intimidad con su Santo Espíritu, Él te va a mostrar a ti el propósito eterno que Él tiene para que tú participes de ese propósito. Porque es propósito del reino, no es propósito de religión, no es propósito de una iglesia, es propósito de un reino que se está estableciendo aquí en la tierra. Jesús dijo: cuando oren, pongan al Padre como supremo, como el todo, por encima de todo a la creación. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué continúa diciendo? Santificado sea tu nombre. Y de esa santificación Dios te ha dado a ti para que puedas participar del propósito del reino que Dios está estableciendo en este tiempo. Porque el reino de los cielos comenzó en el Edén. Se detuvo por un tiempo por causa del pecado de la humanidad, pero luego comenzó de nuevo cuando Jesús vino a una nación llamada Israel. Comenzó de nuevo y Jesús le dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora te toca a ti introducirte a ese propósito eterno para que puedas participar de las ricas bendiciones y la herencia que Dios tiene para sus hijos. Porque solamente los hijos participan de la herencia, no los siervos. Mi identidad es clara. Yo soy hijo de Dios, que le sirve a un Padre que tiene un reino que es poderoso. Sana a los enfermos, que limpia a los leprosos, echa fuera demonios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Póngase sobre sus pies. Hoy Dios está llamando a sus hijos para que puedan venir de nuevo a entrar al propósito que Él ha establecido a través de su reino. Él quería que nosotros gobernásemos la tierra, no Satanás. Nosotros como hijos de Dios tuviésemos el señorío. Por eso la misma tierra, dice Romanos 8, que la creación misma gime. ¿Por quién? Por nosotros, los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que restauran las cosas que están dañadas por medio del poder que viene a los que están en el reino. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles señales? La que el reino de los cielos comenzó a hacer desde que Jesús vino. Las señales que Jesús dijo: vosotros las haréis y las haréis aún mayores.
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús el secreto. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hermanos, ¿cuántos tenemos al Espíritu de Dios? Hemos nacido por el Espíritu Santo. Los que hemos sido bautizados hemos nacido en agua. Ahora nos toca a nosotros hacer esas señales, porque Jesús dijo que nosotros las íbamos a hacer. Sanar al quebrantado de corazón, al que está dolido allá afuera, personas que están muriendo sin Cristo, porque el espíritu del mundo nos atemoriza para que no llevemos las buenas nuevas, para que no proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó, cuando es nuestro deber anunciar las virtudes de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que viene pronto a establecer su gobierno con los hijos del reino. Yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo deberes que cumplir como hijo, y es velar que la obra de mi Padre siga su rumbo. Y aquellos que no quieran entrar, conozco un rey que no cumplió la voluntad de Dios, y el Señor le dijo: quítate, te he desechado, porque me he levantado a otro que sí va a hacer lo que yo le diga. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, no se preocupe, está en todo su derecho. Dios lo quita y levanta a otro que sí va a hacer lo que Él dice, porque el propósito es del reino. Muchos han tomado muy mal ese concepto. El propósito es mío. Sí, pero el propósito es de Dios, no es tuyo. Si tú no quieres entrar a ese propósito, Dios te quita y pone otro que sí va a entrar a ese propósito. Hermano, pero es que nosotros como hombres no somos indispensables, porque Dios puede quitar y poner a otro. Claro, lo va a quitar porque no quiere cumplir el propósito. Pero si no fueses indispensable, no estuvieras aquí. Dios no te hubiera llamado a ti, te hubiera llamado a otro. Pero si tú no quieres cumplir el propósito, ahora sí no eres indispensable. Quítate que voy a poner que sí lo es. Es deber de cada uno de nosotros cumplir la asignación que Dios te ha dado en su propósito. Tus deseos, tus metas, tus anhelos, lo que necesitas. El Señor lo dijo de esta manera: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Ninguno que deje padre, madre, casa por mí, por causa del reino, quedará sin recompensa, o tendrá 100 veces más en esta vida y en la que viene, la vida eterna. Lo dijo Jesús. Nos toca a nosotros cumplir esa asignación, porque Dios te escogió a ti, no escogió a otro, te escogió a ti para cumplir esa asignación. Ahora Dios te va a ir procesando porque te quiere llevar a lugares más altos. Cumple primero la asignación donde estás y luego Dios te va a ir dando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque ese es el propósito de Dios en ti, que nosotros seamos
santificados. ¿O no lo acabamos de leer? El propósito de Dios en ti es que seamos santificados para cumplir la asignación que tenemos dentro del reino. Nos toca, hermano. Nos toca. Levante sus manos y comienza a pedirle a Dios. Comienza a pedirle a Jesús.